La luz del cielo capítulo 13 y 14 capítulo 13. Veo la luz. Rapunzel miró hacia arriba con asombro la imponente estructura que era la Elise Soliel, su expresión reflejada por Pascal, que estaba sentado sobre su cabeza. Las brillantes vidrieras brillaban con el sol poniente mientras las sombras crecientes resaltaban los rasgos de las estatuas talladas en sus paredes. Arriba, la imponente vista del castillo real se alzaba sobre la catedral, con las luces de docenas y docenas de linternas esperando a ser encendidas iluminando el castillo desde abajo. «Es hermoso», susurró. «Deberías ver el interior», comentó Flynn con una sonrisa. «Deberíamos», exclamó Rapunzel mientras tomaba la mano de Quasi y comenzaba a arrastrarlo hacia la catedral. Sin embargo, mientras lo hacía, se dio cuenta de que los demás no los seguían. «¿No vienen, chicos?», preguntó ella confundida. «No», dijo Flynn, agitando las manos para que ambos siguieran adelante sin ellos. «Tenemos planes. Ustedes dos vayan a divertirse». «Está bien», dijo con una mirada perpleja en su rostro antes de volverse hacia Quasi y sonreírle. «Vamos». Quasi miró por encima del hombro mientras Rapunzel seguía arrastrándolo con ella. Mientras lo hacía, vio a Flynn sonreír y guiñarle un ojo, a lo que él le devolvió una sonrisa nerviosa. Entonces, comenzó Esmeralda, sonriendo mientras miraba a Flynn. «Djali lo miraba a su lado. ¿Cuáles son exactamente estos planes que tenemos?» «Bueno, no creo que sea tan bueno como el de Quasi, pero creo que conozco un buen lugar para ver las linternas», explicó Flynn. «¡Genial!», dijo Febo en tono burlón. «¿Dónde estaría eso?». Flynn simplemente lo miró fijamente por unos momentos mientras Phoebus le sonreía burlonamente. «¿Te estás burlando de mí, no?», adivinó Flynn mientras continuaba mirando fijamente a Phoebus. «Solo un poco», respondió Febo. «Aún así, probablemente debería quedarme con ustedes dos para mantenerlos fuera de problemas». «Tranquilo, capitán», dijo Flynn, «nos has ayudado a superar lo peor. Créeme, Esmeralda y yo podemos cuidar de nosotros mismos». «No es eso lo que temo», respondió Febo con un bufido. «Oye, relájate. Disfruta. Conozco a algunas mujeres encantadoras que seguramente disfrutarían de tu compañía esta noche», dijo Flynn con una sonrisa antes de señalar a un grupo de mujeres que los observaban, riéndose y saludando a Phoebus. Una sonrisa cruzó el rostro de Phoebus mientras les devolvía el saludo, lo que provocó que las mujeres estallaran en un nuevo coro de risas. «¿Ves? Hay muchas cosas para mantenerte ocupado», dijo Flynn con una sonrisa mientras le daba una palmadita en el hombro a Phoebus. Mientras lo hacía, Maximus resopló molesto y puso los ojos en blanco. «No creas que me olvidé de ti, mi amigo equino», dijo Flynn, mirando al caballo con una sonrisa. «Tengo un regalo especial para que compartas con la cabra». El caballo y la cabra lo miraron con escepticismo mientras Flynn sacaba un saco de arpillera lleno de algo. Al abrirlo, Flynn reveló que estaba lleno de manzanas mientras lo colocaba frente a los dos animales. Maximus y Djali sonrieron emocionados antes de que una mirada sospechosa cruzara el rostro del caballo y olfateara las manzanas con cautela mientras Djali comenzaba a devorarlas. «Tranquilo», dijo Flynn con una sonrisa. «No los robé». Maximus gimió alegremente mientras comenzaba a hurgar en la bolsa de manzanas con deleite. «Bueno, la mayoría de ellos, de todos modos», dijo Flynn con una sonrisa maliciosa y un encogimiento de hombros mientras él y Esmeralda comenzaban a alejarse. Maximus se quedó paralizado mientras comía antes de levantar la cabeza y mirar a Flynn, quien simplemente se rió entre dientes en respuesta. «Eso fue cruel», reprendió Esmeralda mientras una pequeña sonrisa se extendía por su rostro. «¿Lo disfrutaste?», respondió Flynn simplemente, mientras su sonrisa crecía. «Entonces, ¿a dónde me llevas?», preguntó Esmeralda. «Suponiendo que acepte ir contigo». «¿Me estás siguiendo, no?», respondió Flynn con una ceja levantada. «Llámame curiosa», respondió ella, sonriendo aún más. «Además, no respondiste a mi pregunta. Puede que Quasi lleve a Blondie al mejor lugar para ver las linternas, pero digamos que conozco un buen lugar para mí». «Eso todavía no responde a mi pregunta», insistió Esmeralda, cruzándose de brazos. «Tendrás que esperar y ver», respondió, provocando que Esmeralda pusiera los ojos en blanco, pero continuó siguiéndolo de todos modos, sonriendo para sí misma. Mientras tanto, Quasi empujó las grandes puertas de madera que conducían a la catedral y entró rápidamente, sosteniendo la puerta abierta para Rapunzel. Entró con cautela, y los ojos de ella y de Pascal se abrieron de par en par mientras miraban a su alrededor y jadeaban de asombro.
La catedral estaba formada principalmente por una única gran sala con un alto techo abovedado sostenido por unas cuantas filas formadas por docenas de columnas de mármol. Las paredes estaban decoradas con numerosos murales y frescos que representaban escenas de la historia de la religión o de personajes importantes de la misma. Todas las imágenes y frescos también tenían como tema la luz y el sol, y muchos tenían un sol de fondo o una de las figuras históricas con un rayo de sol en alguna parte de su cuerpo. La sala se extendía de este a oeste, con la puerta de la catedral en el extremo oeste, mientras que en el extremo este había un altar sobre un escenario elevado, hacia el cual se miraban numerosos bancos de madera. El altar era grande y de forma cuadrada, hecho de madera oscura y pesada en cuyo frente se había tallado otro rayo de sol y pintado de un hermoso oro brillante. Numerosas velas de varios tamaños estaban encendidas sobre grandes candelabros de oro, símbolos del sol moldeados en el metal. Sus ojos se dirigieron lentamente hacia arriba y vio la gran ventana de vidrio pintada sobre el altar. Estaba pintada de azul claro, rosa, amarillo y blanco, evocando los colores del cielo que rodeaba al sol naciente. Al mirar hacia atrás, vio que había una ventana de vidrio de colores igualmente grandes sobre la puerta, de color rojo, naranja y morado como el cielo que rodeaba al sol poniente. Lentamente, sus ojos se dirigieron hacia el techo. Una multitud de imágenes habían sido pintadas sobre el yeso que cubría el techo. En el centro mismo del techo había una gran representación del sol, un gran círculo dorado rodeado por un aura de rayos de sol que se extendían hacia la imagen circundante. A su alrededor había 4 representaciones de la luna. La luna llena se encontraba en el lado norte y la luna nueva en el lado sur, mientras que las lunas creciente y menguante la flanqueaban al este y al oeste. Más allá, el techo estaba coloreado de un morado oscuro y la multitud de estrellas en el cielo nocturno estaban pintadas de blanco sobre el fondo. Mientras miraba hacia arriba con asombro, avanzó lentamente hacia el centro de la habitación, sus pies descalzos en silencio sobre el frío piso de piedra. Mientras caminaba, sintió un cambio repentino en la textura del piso. Al mirar hacia abajo, vio que directamente debajo de la representación del sol en el techo había otra representación del sol, solo que esta estaba representada en un color rojo furioso, rodeada por un aura de llamas. La imagen envió escalofríos por la columna vertebral de Rapunzel, aunque no podía decir por qué. Rápidamente se bajó del cuadro y al hacerlo chocó con una persona que pasaba caminando. «Oh, lo siento mucho», exclamó, dándose la vuelta para encarar a la persona con la que había chocado mientras Pascal se escondía entre su pelo. Era un hombre mayor, de pelo blanco grisáceo y cálidos ojos castaños. Tenía numerosas arrugas y solo era de su altura. Llevaba unas cuerdas de color marrón oscuro con ribetes dorados, con la capucha subida y llevaba un medallón dorado con forma de sol sujeto por una cadena dorada alrededor del cuello. «No, no te preocupes, querida», dijo riendo con buen humor antes de mirarla, entrecerrando los ojos en señal de concentración. «Ya me estoy haciendo mayor y no recuerdo a todos los que visitan la casa de mi señor, pero no creo que pueda olvidar a alguien con el pelo tan largo como el tuyo. ¿Es esta tu primera visita a la Église Soliel?» «Ese lo es», dijo nerviosa. «No tienes por qué estar nerviosa, querida», dijo en tono amistoso, «aquí aceptamos a todos». «¿Cómo te llamas?» «Rapunzel», dijo simplemente. «Rapunzel, qué bonito nombre», dijo con una sonrisa, ganándose a cambio una sonrisa de Rapunzel, «soy el arcipreste de esta catedral». «¿Qué te trae por aquí en este día festivo?» «Estaba de visita con mi amiga», respondió. «¿Eres amigo? ¿Y dónde estaría tu amigo?», preguntó. Rapunzel señaló detrás de él y el arcipreste se giró, sus ojos se abrieron con sorpresa cuando vio a Quasi demorándose cerca de la puerta. «Quasimodo», jadeó sorprendido, ganándose las miradas de otros sacerdotes que se arremolinaban a su alrededor. Ignorando las miradas y los susurros, el arcipreste se apresuró a acercarse, seguido por Rapunzel. «Quasimodo, ¿qué haces aquí?», preguntó en voz baja mientras conducía al jorobado a un rincón de la habitación para tener algo de privacidad. «Eres un hombre buscado». «Es mi culpa», dijo Rapunzel, llamando la atención del arcipreste. «¿Qué quieres decir?», preguntó. «Es una larga historia», admitió Rapunzel, «pero básicamente se escondió en mi casa y le pedí que me llevara a ver las luces flotantes». «¿Las luces flotantes?», preguntó el arcipreste, «¿te refieres a las linternas?». Rapunzel asintió. «¿Para qué?», preguntó. «Porque nunca los he visto», admitió Rapunzel nerviosa. «¿Nunca los has visto?», preguntó el arcipreste, con confusión en su rostro antes de ser reemplazado por una mirada severa. «Muy bien, ustedes dos, cuéntenme toda la historia».
Rapunzel miró nerviosa a Quasi, pero él le sonrió y tomó su mano para calmarla. Sintiendo que su cabello se movía, miró a Pascal mientras se subía a su hombro y sonrió cuando él le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba. Está bien, la animó Quasi. Lo conozco de toda la vida. Rapunzel asintió antes de tomar aire para calmarse y explicarle todo lo que había sucedido en los últimos días, con Quasi completando lo que era necesario. Ella le contó sobre su hogar, su madre, la corona y las aventuras que los llevaron a donde estaban ahora. Incluso le contó sobre su cabello y sus propiedades únicas. ¿Tu cabello tiene propiedades curativas?, preguntó asombrado, mirando sus largos mechones dorados. Ella asintió en respuesta, feliz de que el arcipreste se estuviera tomando todo tan bien. Eres verdaderamente bendecida, querida mía, respondió el arcipreste con una mirada de asombro en su rostro. El señor Soliel concede tales regalos ocasionalmente, aunque es muy raro y nunca he oído hablar de una bendición como la tuya. ¿Bendición? ¿Lord Soliel?, preguntó Rapunzel confundida. Lo siento, pero no entiendo de qué estás hablando. ¿No conoces al señor Soliel?, preguntó sorprendido el arcipreste. ¿No sabes para qué se utiliza este edificio? Rapunzel negó con la cabeza. El arcipreste miró a Quasi esperando una respuesta, pero el jorobado simplemente se encogió de hombros. Bueno, el señor Soliel es el sol, explicó el arcipreste, y este edificio se utiliza para adorarlo. ¿Adorar al sol?, preguntó confundida. ¿Por qué? Por todo el bien que hace, claro, explicó el arcipreste como si fuera lo más obvio del mundo. Él otorga a la luz para combatir la oscuridad y el calor para combatir el frío. Es él quien hace crecer las plantas. Él es el que da la vida. Es la razón por la que estamos aquí. Por eso lo adoramos. Entonces, ¿le estás agradeciendo al sol por lo que hace?, preguntó Rapunzel. Ni siquiera pensé que el sol estuviera vivo, y mucho menos ayudando activamente a la gente. Oh sí, él está muy vivo y es de mucha ayuda, explicó el arcipreste, la mayor parte en los términos generales de los que hablé, pero hay otras formas en las que ayuda, como las enseñanzas que nos ha dejado o las bendiciones que concede en raras ocasiones. ¿Enseñanzas?, preguntó Rapunzel. ¿Qué enseñanzas? Soliel nos ha dejado muchas enseñanzas a través de sus profetas a lo largo de los siglos. Nos enseña que debemos amarnos unos a otros, ayudarnos unos a otros cuando estamos enfermos, heridos, hambrientos o con frío. Nos enseña que es a través de la paz y la cooperación, no de la guerra y el derramamiento de sangre, que nos hacemos grandes. Me gusta eso, dijo Rapunzel con una sonrisa, antes de centrar su atención en la pintura del techo. Entonces, ¿qué representa eso? Bueno, en el centro hay una representación del lado pacífico de Lord Soliel, explicó mientras caminaba hacia el centro de la habitación, seguido por Rapunzel y Quasi. ¿Lado pacífico?, preguntó Rapunzel. Como todo el mundo, Lord Soliel tiene sus cambios de humor, respondió el arcipreste, la mayor parte del tiempo es pacífico y cariñoso. Pero si está enojado, generalmente por algún gran crimen o injusticia que una persona le ha hecho a otra, cuando el arcipreste hizo una pausa, se detuvo en el centro de la habitación y miró la representación roja del sol a sus pies. ¿Es ese el sol enojado?, preguntó Rapunzel nerviosamente mientras Pascal se refugiaba en su cabello por miedo. Lo es, dijo el arcipreste asintiendo. ¿Qué pasa cuando se enoja?, preguntó con cautela. Él castigará al ofensor, generalmente matándolo y manteniendo su alma atrapada en su núcleo ardiente, quemada por lo que se ha denominado fuego del infierno hasta que considere que sus crímenes han sido castigados y ponga su alma en un nuevo cuerpo, explicó el arcipreste. ¿Pone su alma en un nuevo cuerpo?, preguntó Rapunzel. ¿Qué significa eso? Significa que si un alma es juzgada indigna, entonces Lord Soliel devolverá su alma a la tierra en un nuevo cuerpo para intentar vivir una vida mejor esta vez. Por lo general, se trataría de una forma menor, como un animal, explicó el arcipreste. O un jorobado, dijo Quasi solemnemente. ¿Es eso cierto?, preguntó Rapunzel después de jadear de sorpresa ante el comentario de Quasi. Podría ser, respondió el arcipreste, antes de continuar en respuesta a la expresión entristecida de Rapunzel. También podría ser si fuera el alma de un animal renacido como persona por sus buenas acciones. También es posible que un alma completamente nueva nazca de esa manera. Esto pareció apaciguar a Rapunzel, pero Quasi todavía parecía entristecido. Lord Soliel no nos da cargas que no crea que podamos llevar, dijo el arcipreste, colocando una mano sobre el hombro de Quasi y apretándolo, sonriéndole a Quasi y recibiendo una sonrisa a cambio.
¿Qué pasa si fuiste bueno y no necesitas renacer? Preguntó Rapunzel. Entonces te unirás a Lord Soliel y su esposa en el cielo, respondió el arcipreste, mirando el techo pintado. ¿Quieres decir que te convertirás en una estrella? Preguntó Rapunzel emocionada. De hecho, y pasarás el resto de la eternidad entre el resto de las almas más grandes y disfrutando de la presencia de nuestro Señor, observando la vida por todo el tiempo, explicó el arcipreste. ¡Guau! Susurró Rapunzel con asombro. Sí, es realmente asombroso, asintió el arcipreste. ¿Y qué pasa con su esposa? Preguntó Rapunzel. Dijiste que el sol tenía una esposa. ¿Quién crees que sería? Preguntó Quasi juguetonamente. ¿Te refieres a la luna? Preguntó. De hecho, Lady Lune es la encantadora esposa de Soliel y nuestra amorosa madre, que nos cuida a nosotros y a su esposo mientras dormimos, explicó el arcipreste. Guau, dijo Rapunzel con asombro. De hecho, convino el arcipreste antes de mirar el sol poniente fuera de la ventana occidental. Creo que ustedes dos deberían ir al campanario, sugirió el arcipreste con una sonrisa, no querrán perderse las linternas. Ah, cierto. Dijo Quasi, antes de tomar la mano de Rapunzel y guiarla a través del pasillo. Gracias, su eminencia. Fue un placer conocerte. Dijo Rapunzel, saludando mientras salía corriendo con Quasi. Tú también, dijo riéndose, antes de que ella desapareciera con Quasi por una puerta. Lo último que vio de ella fue un destello de su cabello rubio. Ver eso lo hizo pensar antes de dirigirse a su oficina. Quasi y Rapunzel subieron corriendo las escaleras de piedra en espiral, sonriendo al llegar al campanario. Ella jadeó de asombro mientras miraba a su alrededor, a la torre abovedada, que sostenía docenas de campanas de hierro, que iban desde el tamaño de su cabeza hasta una que parecía que podría tragársela entera. Pascal se apartó rápidamente de su cabello y miró las campanas que colgaban de su hombro, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Después de darle un momento para mirar a su alrededor, Quasi la tomó de la mano y la condujo hasta una plataforma de madera desde donde hizo sonar las campanas, antes de guiarla hacia una puerta de piedra que daba a uno de los balcones. Rapunzel jadeó de asombro y felicidad y la boca de Pascal se abrió de golpe en estado de shock, mientras ella estaba de pie en el balcón, con toda la ciudad extendida ante ella, con el agua rodeándola más allá, brillando bajo el sol poniente. Sin embargo, lo más llamativo era el Palacio Real en la parte más alta de la colina al norte de la catedral. Sus torres se elevaban hacia el cielo del atardecer, el sol poniente se reflejaba en el blanco puro de los muros de piedra del castillo. A medida que la noche caía sobre la ciudad, el resplandor del patio del castillo se hizo cada vez más prominente, ya que más personas se reunían allí con linternas, esperando a que el sol se pusiera por completo. Rapunzel se llevó las manos a la boca, cubriendo su sonrisa mientras las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. «Oh Dios mío», susurró, «es tan hermoso». «Sí», dijo Quasi mientras la miraba y estudiaba su rostro lleno de alegría, «hermosa». «Gracias», dijo ella, volviéndose para mirarlo, lo que hizo que él se sonrojara y apartara la mirada al darse cuenta de que la había estado mirando. Rapunzel pareció no darse cuenta. «Realmente no fue ninguna molestia», respondió Quasi, rascándose la cabeza torpemente. «Ambos sabemos que fue un gran problema», afirmó mientras se arrodillaba frente a él y lo abrazaba. Quasi se sonrojó antes de devolverle el abrazo. «Gracias», le susurró antes de besarlo en la mejilla, haciendo que toda su cara se pusiera roja como un tomate. Rapunzel se rió mientras un pequeño rubor cruzaba su rostro también. Al verla reír, Quasi también se rió nerviosamente, aliviando algo de la tensión. Rieron juntos por unos momentos antes de caer en un pesado silencio. Quasi miró fijamente los ojos verde claro de Rapunzel mientras ella miraba los suyos azul oscuro. Cuando miró más de cerca, vio motas doradas en sus ojos cerca de la pupila que no había notado antes. Ella sonrió tímidamente mientras su rubor continuaba extendiéndose, todo el tiempo sus rostros se acercaban lentamente. Al notar esto, Quasi tragó saliva nerviosamente mientras sentía que su rostro se ponía aún más caliente, pero continuó mientras Rapunzel cerraba lentamente los ojos y se inclinaba hacia adelante también. Justo cuando sus labios estaban a punto de encontrarse, Quasi escuchó un ruido. «Quasi». Escuchó que decía la voz, lo que le hizo sobresaltarse y tirar hacia atrás, lo que a su vez provocó que Rapunzel perdiera el equilibrio y sus brazos se movieran como remolinos mientras intentaba evitar caer hacia adelante. Dejando escapar un grito de sorpresa, Quasi rápidamente la agarró de los brazos y la equilibró.
Lo siento, se disculpó mientras ella miraba hacia donde venía la voz y veía las gárgolas asomándose desde detrás de una columna, haciéndole señales. Está bien, respondió Rapunzel, ahora insegura de sí misma mientras se frotaba el brazo nerviosamente. ¿Pasa algo malo? No, no pasa nada, respondió rápidamente mientras comenzaba a moverse hacia las gárgolas, solo tengo que ocuparme de algo rápidamente. Está bien, dijo ella, todavía confundida e insegura mientras Quasi se giraba y se alejaba. Quasi se agachó rápidamente detrás de la columna donde esperaban las 3 gárgolas. Quasi. Saludó Hugo alegremente, ¿cuánto tiempo sin verte? Cuando te dije que salieras al mundo, en cierto modo esperaba que volvieras. Exclamó Laverne. ¿Es cierto lo que hemos oído? ¿Has robado la corona? Preguntó Víctor, visiblemente angustiado. ¿Y quién es la dama? Preguntó Hugo señalando a Rapunzel. Será mejor que empieces a explicarte. Gritó Laverne. Está bien, espera, dijo Quasi, levantando las manos a la defensiva y mirando a Rapunzel, que se había levantado y estaba explorando el campanario. Déjame explicarte. Mientras Quasi hablaba con las gárgolas, Rapunzel deambuló por el campanario. Finalmente, se encontró con el modelo de la catedral y el patio que Quasi había construido. Sonrió mientras recogía el modelo que Quasi había hecho de sí mismo y lo observaba. Salió de su hilo de pensamientos cuando escuchó la voz de Quasi cerca. La curiosidad le dominó, siguió la voz hasta que llegó a una esquina. Echó un vistazo alrededor y lo encontró aparentemente hablando con 3 gárgolas de piedra. «¿Quasi?», dijo ella, provocando que él se diera la vuelta sorprendido, con los ojos muy abiertos. «¿Qué estás haciendo?» Eso es», balbuceó tratando de pensar en una explicación que no lo hiciera parecer loco. «¿Estabas hablando con esas gárgolas?», preguntó mientras daba un paso frente a él, mirándolo confundida. «Sí», cedió con un suspiro. «¿Por qué?», preguntó ella. Son mis amigos», respondió. «¿Tus amigos?», preguntó ella. «Sí, al crecer aquí realmente no tuve a nadie más que al arcipreste Y. Mi maestro», explicó. «¿Querías amigos?», continuó, «así que hiciste algunos, supongo», asintió Quasi, mirando de nuevo a las gárgolas, «aunque en realidad no las hice yo. Solo estuvieron allí un día». «Lo entiendo perfectamente», respondió Rapunzel, tomando a Quasi totalmente por sorpresa. «¿Eh?», preguntó, incapaz de formular una pregunta mejor. «Casi, antes de ti, mi único amigo en el mundo era un camaleón», explicó, provocando que Pascal chillara enojado desde su hombro. «Nunca dije que me quejaba», dijo, poniendo los ojos en blanco mientras se reía, antes de volverse hacia Quasi. «¿Puedo conocerlos?». «Disculpe», preguntó Quasi, claramente confundido. «¿Puedo conocerlos?», repitió. «¿Hay alguna manera?». «Supongo». «Déjame pensar», dijo Quasi, antes de tomarse un momento para pensar. «Está bien, tengo una idea. Cierra los ojos». Rapunzel asintió antes de cerrar los ojos, y Pascal hizo lo mismo en su hombro. «Está bien, ahora necesito que te imagines a los 3, instruyó Quasi. «Está bien», dijo Rapunzel asintiendo. «El bajito y gordo es Hugo», explicó Quasi. «Es un poco patán, siempre interesado en lo físico. Es ruidoso y grosero, pero tiene un gran corazón y lo lleva a flor de piel». «Creo que lo entiendo», respondió Rapunzel, con una pequeña sonrisa extendiéndose en su rostro. «El alto es Víctor», continuó Quasi, «es un intelectual, siempre correcto y recatado, y siempre interesado en aprender algo nuevo. Es emotivo, leal y un verdadero amigo». «Continúa», lo instó Rapunzel, asintiendo con la cabeza. «La última es Laverne», continuó Quasi. «Es una chica mayor, la abuela que nunca tuve. Es muy cariñosa y siempre está ahí para apoyarte, incluso cuando tú no te apoyas a ti mismo». Creo que los veo», susurró Rapunzel. «Entonces abre los ojos y míralos», dijo suavemente. Rapunzel abrió lentamente los ojos y dejó escapar un jadeo de sorpresa ante lo que vio. Las gárgolas habían cobrado vida ante sus ojos y las 3 le sonreían. «Hola, un placer conocerte, querida», dijo Hugo, saltando hacia ella y estrechándole la mano. «Es un placer conocerlos a todos ustedes también», exclamó, riendo alegremente. «¿Cómo te llamas, cariño?», preguntó Laverne. Rapunzel, respondió ella. «Es maravilloso conocerte, Rapunzel», la saludó Víctor. «Parece que tú y Quasi han estado viviendo una aventura increíble», comentó Hugo. «Han sido un par de días emocionantes, lo digo así», se rió Rapunzel.
Mientras hablaban, Pascal se bajó del hombro de Rapunzel y se subió a la cabeza de Hugo, lo que provocó que la gárgola saltara de sorpresa. «Oye, quítate de mi cabeza, estúpido geco», grita, agitando las manos alrededor de su cabeza en un intento de sacudirse a Pascal. En cambio, Víctor se agachó y lo sacó de encima antes de que Hugo pudiera alcanzarlo. «No es un geco, es un camaleón», dice Víctor levantando la mano para examinar mejor a Pascal, y es un ejemplar maravilloso además. Pascal infló el pecho con orgullo ante el cumplido. «No le des tantos elogios a Pascal», se rió Rapunzel. «Se le subirá todo a la cabeza». Pascal chilló de indignación mientras miraba fijamente a Rapunzel, ganándose las risas de todos los demás. «Ustedes dos probablemente deberían ir a la azotea si quieren ver el espectáculo», les dijo Laverne, tomando la mano de Rapunzel, «no querrán perderse su sueño». «Bien», dijo Rapunzel, repentinamente nerviosa. «No estés nerviosa, querida», dijo Laverne, dándole una palmadita tranquilizadora en la mano a Rapunzel, «los sueños no valen la pena si no los persigues». «Gracias», dijo Rapunzel asintiendo con la cabeza, tomando a Pascal mientras Víctor se lo devolvía, «fue maravilloso conocerlos a todos». «El placer fue todo nuestro», respondió Víctor. Rapunzel asintió y sonrió antes de girarse y tomar la mano de Quasi, permitiéndole guiarla hacia el camino al techo. «Buen chico», comentó Hugo mientras la veían irse. «Creo que la veremos mucho más», afirmó Laverne. «Tengo un buen presentimiento sobre ella». Mientras tanto las aguas que rodeaban la ciudad de Corona estaban tranquilas, salvo por el suave sonido de un solo bote de remos, cuyos remos se hundían y salían del agua cada pocos segundos, impulsando el bote a través de las aguas oscuras. En el bote, Esmeralda y Flynn estaban sentados uno frente al otro, y Flynn era el que remaba. «Entonces, ¿tu lugar secreto está en medio del puerto?», preguntó Esmeralda, arqueándole una ceja. «Oye, no lo critiques hasta que hayas visto la vista», respondió Flynn. Esmeralda simplemente puso los ojos en blanco, pero no dijo nada más. Finalmente, Flynn sacó los remos del agua mientras el barco se detenía. «Muy bien, ¿listo para el espectáculo?», preguntó Flynn con una sonrisa. «Lo soy», respondió Esmeralda, antes de que una mirada nerviosa cruzara su rostro. «Flynn, quería hablar contigo sobre algo». «¿Qué es eso?», preguntó Flynn. «Estos últimos días, realmente han cambiado mi opinión sobre ti», admitió y después de un momento de vacilación, extendió la mano y tomó sus manos entre las suyas, tomándolo por sorpresa. «Quiero decir, no creo que no supieras lo que pensaba de ti», continuó, atrayendo su atención de nuevo a lo que estaba diciendo. «Egoísta, amoral, egoísta», afirmó Flynn, «sí, percibí esa vibra». «Bueno, ya no veo eso en ti», respondió, «y no parece que hayas cambiado. Parece que todo lo anterior, todo lo relacionado con Flynn Rider era una actuación. Es como si te conociera por primera vez», continuó, mirándolo directamente a los ojos con expresión seria, «y me gusta esta persona. Me gusta Eugene Fitzherbert. Me gusta mucho». «Vaya», dijo Flynn con una sonrisa de sorpresa, eso significa mucho viniendo de ti». «¿Por qué?», preguntó Esmeralda confundida. Eres una persona increíble, Esmeralda», dijo nervioso, «quiero decir, eres una persona tan amable, considerada y maravillosa. Siempre te esfuerzas por ser la mejor persona que puedes ser y por ayudar a la gente siempre que puedes. Créeme, me sentía como un pervertido cada vez que estabas cerca de mí. Yo era un pervertido comparado con alguien como tú». «Eso es», murmuró Esmeralda, sorprendida por sus amables palabras. «No todos los días conoces a alguien que sea tan bello por dentro como por fuera». «Flynn, eso es lo más lindo que alguien me ha dicho jamás», admitió Esmeralda, con un pequeño rubor cruzando su rostro mientras lo miraba con asombro. «Por favor», dijo, mirándola directamente a los ojos y dedicándole una sonrisa genuina, «llámame Eugene». Mientras tanto el rey Enrique estaba en su dormitorio, mirándose en un espejo perfectamente pulido que mostraba cada detalle, desde su cabello castaño cuidadosamente recortado y su barba, salpicada aquí y allá de canas, hasta sus reales ropajes rojos y amarillos hechos de la mejor tela y confeccionados a medida para su poderosa constitución, hasta la corona de oro en su cabeza, decorada con las mejores joyas. A su alrededor, su habitación estaba amueblada con las mejores cosas del reino, desde su cama tallada a mano y su colchón de plumas de ganso, hasta las paredes de piedra magníficamente pintadas y el suelo alfombrado con las mejores pieles. Tenía todo lo que un hombre podría desear y, sin embargo, cuando se miraba en el espejo, solo podía ver tristeza y dolor grabados en su rostro.
Hoy es su 18º cumpleaños, susurró la reina, Susane, desde su posición en una silla hecha a mano cerca de un par de puertas de vidrio que daban a un balcón con vista a la ciudad, con sus brazos alrededor de una linterna de papel apagada. Será una mujer adulta, afirmó Henry. Es una mujer adulta, corrigió la reina, a lo que el rey no respondió, pues no dijo que no compartía su esperanza. Es hora, dijo ella, poniéndose de pie y caminando hacia él, entregándole la linterna. Henry asintió, tomó la linterna y una vela encendida que estaban en su tocador antes de caminar solemnemente hacia las puertas y atravesarlas hacia el balcón. Abajo, el patio del castillo estaba lleno de ciudadanos de la ciudad, cada uno con una linterna encendida en la mano, cuya luz combinada iluminaba todo el patio y el castillo. La gente volvía la mirada hacia el rey y la reina, con expresiones solemnes que coincidían con las de los monarcas. Mientras tanto, en el mismo techo de la catedral, Rapunzel y Quasi estaban observando el evento. «¡Mira!», exclamó Quasi señalando hacia el balcón. «Son el rey y la reina». Rapunzel siguió su mirada y su corazón se hinchó al poder ver las figuras paradas en el balcón. «Ellos encenderán su linterna y la liberarán primero», explicó Quasi, «y luego los demás los seguirán». Una expresión nerviosa cruzó repentinamente el rostro de Rapunzel mientras se agarraba a una de las agujas para estabilizarse mientras sentía que sus piernas se debilitaban y su corazón se aceleraba. «¿Qué pasa?», preguntó Quasi, inmediatamente a su lado con una mirada preocupada en su rostro. «No, no creo que pueda hacer esto», susurró. «¿Por qué no?», preguntó Quasi confundido. «¿Y si no es todo lo que espero?», preguntó con una expresión al borde del pánico. «¿Y si lo es? ¿Qué haces cuando tus sueños se cumplen?». «Bueno, supongo que encuentras un nuevo sueño», dijo Quasi, tomando su mano y apretándola. Rapunzel lo miró por unos momentos antes de que una sonrisa cruzara su rostro y asintiera con la cabeza en señal de comprensión. «Mira», exclamó Quasi, señalando hacia el castillo con su mano libre. «Está empezando». Rapunzel inmediatamente giró y se aferró a la torre, trepando para tener la mejor vista posible mientras Pascal trepaba a la parte superior de su cabeza. Mientras tanto, en el puerto, Esmeralda y Eugene se dieron la vuelta y miraron hacia el castillo, con sonrisas de emoción creciendo en sus rostros. En el balcón del castillo, la reina tomó la vela encendida del rey y encendió la linterna. Juntos, tomaron la linterna y la sostuvieron sobre el balcón, antes de soltarla, dejándola flotar hacia el cielo nocturno. Un momento después, los ciudadanos de la ciudad siguieron su ejemplo y también soltaron sus linternas y el cielo nocturno cobró vida con luz. Mientras las linternas flotaban en el cielo, muchas de ellas flotaban sobre la catedral, iluminando la gran iglesia y al joven y la joven que estaban de pie en el techo. Rapunzel se quedó boquiabierta de asombro al contemplar la vista. Las linternas, las luces, la forma en que danzaban en el cielo e iluminaban toda la ciudad con su resplandor. Era todo lo que alguna vez había soñado y más. Mientras seguía algunas de las linternas por el cielo, una de ellas descendió volando y pasó detrás de ella. Al darse la vuelta para seguirla, vio que Quasi hacía lo mismo, con una expresión de felicidad y asombro en su rostro. De repente, ambos se apartaron de la linterna y se miraron, sintiendo que sus corazones se agitaban. La luz de las linternas parecía iluminar a Rapunzel, haciendo que su cabello brillara casi tan intensamente como cuando invocó su poder. Para Quasi, ella era la mujer más hermosa del mundo. En cuanto a Rapunzel, miró profundamente sus ojos azules, la luz de las linternas brillaba en ellos de una manera que la dejó sin aliento. Allí estaba el hombre más maravilloso que había conocido, la razón por la que había dejado su torre para explorar el mundo y cumplir el sueño de su vida. En ese momento, supo cuál era su nuevo sueño. Todos esos días, mirando desde las ventanas, cantó suavemente, soltando la aguja y subiendo al tejado de la catedral. Todos esos años, mirando desde afuera hacia adentro, cantó Quasi, dando un paso hacia ella. Todo ese tiempo, sin siquiera saberlo, cantó Rapunzel mirando fijamente a los ojos de Quasi mientras Pascal se arrastraba fuera de su cabeza y saltaba al costado de la torre para mirar. «Qué ciego he estado», terminó Quasi, dando otro paso hacia ella. «Ahora estoy aquí, parpadeando a la luz de las estrellas», cantó mientras las linternas comenzaban a bailar a su alrededor. «Ahora estoy aquí, de repente veo», cantó, acercándose a ella mientras las linternas comenzaban a girar alrededor de ambos. «De pie aquí», cantó mientras le tendía las manos. «Está todo tan claro», cantó Quasi, tomándole las manos. «Estoy donde debo estar». Cantaron juntos, acercándose más el uno al otro.
Y por fin veo la luz, cantaron mientras comenzaban a bailar lentamente en círculo, las linternas parecían bailar con ellas. Y es como si la niebla se hubiera disipado, cantó Quasi, girando con ella mientras sus manos se deslizaban hacia su cintura. Y por fin veo la luz, cantaron a coro, moviendo los pies juntos y con gracia. Y es como si el cielo fuera nuevo, cantó Rapunzel mientras sus manos agarraban sus hombros. Y es cálido y real y brillante, cantaron juntos mientras se acercaban hasta que sus cuerpos se tocaron, girando en pequeños círculos, y el mundo de alguna manera ha cambiado. De repente todo parece diferente, cantaron mientras acercaban sus rostros, ahora que te veo. Mientras tanto, en el puerto, las linternas habían comenzado a descender y flotar sobre el agua, iluminando el bote en el que estaban sentados Esmeralda y Eugene, con las manos todavía entrelazadas mientras observaban la belleza que los rodeaba. Mientras lo hacían, una linterna flotó entre ellos, atrayendo su mirada y haciendo que sus ojos se encontraran. Mientras la linterna flotaba, sus miradas se cruzaron, mientras las emociones se hinchaban en sus corazones. Todos esos días, persiguiendo un sueño, cantó Esmeralda suavemente. Todos esos años, viviendo en un borrón, recogió Eugene, con una sonrisa creciendo en su rostro. Todo ese tiempo, sin ver realmente, continuó Esmeralda, con una sonrisa creciendo también en su rostro. Las cosas así eran, terminó Eugene, apretándole las manos. Ahora está aquí, brillando bajo la luz de las estrellas, cantó Esmeralda, mirando a Eugene a los ojos. Ahora que ella está aquí, de repente lo sé, cantó Eugene en respuesta. Si él está aquí, cantó ella acercándose a él. Está clarísimo, añade inclinándose hacia ella. Estoy donde debo ir. Cantaron al unísono mientras las linternas comenzaban a girar alrededor de ellos, bordeando el agua. Y por fin veo la luz. Cantaron, sus voces mezclándose sin saberlo con las de Rapunzel y Quasi mientras cantaban la misma melodía desde lo alto de la catedral. Y es como si la niebla se hubiera disipado, cantaron juntos Quasi y Eugene desde el otro lado de la ciudad. Y por fin veo la luz. Sus voces resonaron por la ciudad mientras las linternas bailaban en el cielo. Y es como si el cielo fuera nuevo. Las voces de Esmeralda y Rapunzel armonizaron. Y es cálido, real y brillante. Cantaron todos mientras dos parejas se acercaban más, mientras la luz de las linternas se desvanecía mientras se alejaban flotando. Y el mundo de alguna manera ha cambiado. De repente, todo parece diferente, cantan Eugene y Esmeralda mientras sus labios se acercan, ahora que te veo. Ahora que te veo, repitieron Quasi y Rapunzel antes de que sus labios se encontraran en su primer beso. Mientras tanto, Eugene y Esmeralda también se encontraron, su bote se balanceó ligeramente por el movimiento. Después de unos momentos, Quasi y Rapunzel se separaron, abriendo lentamente los ojos mientras se miraban con cariño. «Guau», susurró Rapunzel. «Sí», respondió Quasi, «guau». «Supongo que eso significa que, ¿te gusto?», preguntó nerviosamente, ¿sabes, así? «Yo». «Claro que sí», respondió Quasi felizmente. «No puedo superar que sientas lo mismo por mí». «¿Qué es lo que no te gusta?», preguntó mientras se arrodillaba para mirarlo directamente, ahuecando su rostro y sintiendo su piel contra la de ella. Quasi la miró asombrado por unos momentos, un rubor que se extendía por su rostro para igualar al de ella. «¿Quieres intentarlo de nuevo?», preguntó tímidamente. «Más que nada», dijo Quasi con seriedad mientras se inclinaba hacia ella, una acción que ella imitó. «Creo que eso tendrá que esperar», dijo una nueva voz, lo que provocó que se separaran de un salto y miraran en la dirección de donde había venido. Se quedaron sin aliento juntos cuando vieron a Frollo parado a unos pocos pies de distancia, flanqueado por los hermanos Stabbington, quienes estaban vestidos con armadura de capitán de guardia y acompañados por al menos una docena de otros guardias, uno de ellos sostenía a un arcipreste de aspecto maltratado por su túnica. «Después de todo, se está produciendo una reunión», se burló. «¿Maestro?», Quasi preguntó en estado de shock, «¿qué estás haciendo aquí?». «Por supuesto que vengo a verte», explicó, «como siempre he hecho. Después de todo, soy tu padre y tu amo». «No eres un padre para nadie», espetó Rapunzel mirando fijamente a Frollo mientras se levantaba. «Ningún padre haría o diría las cosas que tú le has dicho y hecho. Así que has estado hablando de mí a mis espaldas, ¿no es así, Quasimodo?», lo reprendió Frollo, antes de centrar su atención en Rapunzel. «Aún así, supongo que es necesario darte la bienvenida». «¿Bienvenidos?», preguntó Rapunzel confundida. «Sí, bienvenida a casa», dijo, y su sonrisa se volvió siniestra, «princesa». Capítulo 14.
Confía en mi oficio del arcipreste. Unos minutos antes, el arcipreste estaba sentado en una sencilla silla de madera detrás de un elegante escritorio de madera oscura. Su despacho estaba iluminado por unas cuantas velas de cera, que proyectaban sombras sobre las estanterías que se alineaban en las paredes detrás de él y a sus costados. Frente a él, sobre el escritorio, había un viejo y polvoriento tomo. Su cubierta se había descolorido con el paso de los años y las páginas se habían amarillado con el paso del tiempo. El arcipreste estaba sentado encorvado sobre el libro, entrecerrando sus viejos ojos mientras leía la escritura. En las páginas amarillentas había una serie de imágenes acompañadas de palabras que describían su significado e importancia. La imagen que estaba estudiando en ese momento era una que mostraba una flor amarilla, coloreada de tal manera que parecía brillar en la página. Debajo estaba escrita la descripción que la nombraba flor de la gota de sol. La flor de la gota de sol es una bendición del señor Soliel, leyó en voz baja para sí mismo, se crea cuando una gota de sol titular, parte del ser mismo de Soliel, se libera a la tierra, de donde crece la flor. La flor, si se invoca de alguna manera, puede curar heridas e incluso revertir el envejecimiento, otorgando efectivamente la inmortalidad si se la invoca continuamente, ya que el poder de la flor nunca menguará por sí solo. Luego, revisó algunas descripciones en las que los miembros de la iglesia registraban momentos en que se habían encontrado flores de la gota de sol. Rápidamente, echó un vistazo a su propia letra, que contaba la búsqueda de una flor de la gota de sol para curar a la reina, escrita casi 20 años antes. Mientras lo hacía, notó otra descripción, la primera descripción, de hecho. Una vez me encontré con un oso que había sido mortalmente herido por la trampa de un cazador, leyó el arcipreste, me acerqué a la criatura, pensando tal vez en acabar con su sufrimiento o al menos facilitar su paso. Antes de que pudiera hacer nada, se tropezó con unos matorrales y lo seguí. Juntos la descubrimos. Una flor de sol, incluso más hermosa que cualquier leyenda. Antes de que pudiera detenerlo, el oso, consumido por algún conocimiento incognoscible, devoró la flor. Solté un grito de consternación y me dispuse a golpear a la criatura, pero mi ira me abandonó cuando vi que las heridas del oso sanaban ante mis propios ojos. El oso se puso de pie y, después de mirarme y olfatearme con curiosidad, se alejó hacia el bosque. El evento todavía estaba en mi mente mientras vagaba por el camino solitario. Lady Lune y los espíritus de mis antepasados, mi única compañía, continuó leyendo el arcipreste, o eso pensé. Antes de que supiera lo que estaba sucediendo, un grupo de bandidos descendió sobre mí, ávidos de dinero que no poseía. Cuando descubrieron esto, decidieron que debía pagar su peaje con mi sangre. Sin embargo, antes de que pudieran llevar a cabo su crimen, un rugido feroz vino del bosque cuando una poderosa bestia estalló del follaje. Destrozó a los villanos, matando a algunos y dispersando a los demás. Después de que los criminales huyeron, me quedé solo con la bestia, la luz de mi lady la iluminó para mí. Era un oso y supe en mi corazón que era el mismo oso que me había encontrado esa mañana. Como para confirmar mi sospecha, el oso me lanzó la misma mirada y olfateó con curiosidad antes de alejarse hacia el bosque, la sangre todavía fresca en sus garras y sus dientes. Supe entonces y allí que mi señor me había salvado. Yo, y juré hacer uso de esta bendición que me había dado. Regresé al bosque la primavera siguiente, con la esperanza de encontrar al oso y darle las gracias por salvarme la vida. Aunque sabía que mi señor lo recompensaría con un cuerpo humano tras su muerte, sentí que la bestia merecía mi propio agradecimiento humano. Así que, con una canasta llena de pescado crudo y bayas dulces, me aventuré a través del bosque cerca de donde sabía que me había encontrado con el oso antes. Finalmente, me topé con una cueva en la que claramente vivía un oso. Ahora puede parecer extraño, pero cuando dejé la canasta y el oso salió a investigar, supe que era el mismo que me había salvado la vida. Sin embargo, me quedé asombrado cuando el oso fue seguido por un cachorro, cuyo pelaje era de un rubio dorado que casi brillaba a la luz del sol. Este cachorro había sido bendecido con el poder de la flor de la gota de sol. Leyó el arcipreste con asombro. ¿El poder había sido transmitido a través de su padre? Nunca llegué a averiguarlo, ya que cuando regresé la siguiente primavera para investigar más a fondo, el joven oso ahora tenía un pelaje marrón. Aparentemente, el poder se había desprendido junto con su viejo pelaje. Al mirar la parte inferior donde el narrador de la historia había firmado su nombre, el arcipreste se sorprendió al ver que estaba escrito por el primer arcipreste, el hombre que había construido la catedral en la que estaba sentado. El arcipreste se reclinó en su silla, con la mente acelerada. Si alguien consumía la flor gota de sol, transmitiría su esencia a su descendencia.
La reina había consumido esa flor. El rey y la reina eran morenos, pero la princesa era rubia. Una rubia dorada. La reina le había transmitido la esencia de la flor a la princesa. Y esa chica, Rapunzel, también tiene el pelo rubio dorado. Y dijo que podía curar. Como la flor. Y era tan largo, como si nunca lo hubieran cortado. Porque si lo cortaban, perdería su poder como el cachorro de oso. Rapunzel tenía el poder de la flor. Y ella, no podía tener más de 18 años. Dijo que su madre no la dejaba salir de su casa y que usaba su cabello para curarla incluso cuando no estaba herida. Esa mujer la estaba usando para restaurar su juventud. Debe haber estado reteniendo a Rapunzel sin saberlo contra su voluntad. Lo que significa que debe haberla secuestrado, y eso significa, Rapunzel es la princesa perdida, susurró en estado de shock. El arcipreste se puso rápidamente de pie, marcó la página que había estado leyendo, la cerró y la llevó consigo mientras comenzaba a caminar hacia la puerta. Mientras lo hacía, alguien llamó a la puerta. Confundido sobre por qué alguien vendría a su oficina a esta hora, abrió. Detrás de la puerta, encontró a dos hombres de pie allí. Parecían ser del tipo rudo y revoltoso, con muchas cicatrices en sus rostros, y a uno de ellos le faltaba un ojo. En marcado contraste con esto, estaban vestidos con la armadura dorada y azul de un capitán de la guardia. Buenas noches, su gracia, dijo Drake Stavington, con una sonrisa en su rostro. ¿Qué significa esto? Exigió el arcipreste, sorprendido. ¿Quiénes son ustedes? Somos los nuevos capitanes del ministro, explicó Drake. ¿Nuevos capitanes? Preguntó el arcipreste. Sí, intervino Fletch, sonriendo también, las cosas se han estado saliendo de control últimamente, así que decidió traer más ayuda para controlar el caos. ¿Controlar el caos? Preguntó el arcipreste confundido. ¿De qué estás hablando? Ya verás, respondió Drake crípticamente, en cuanto a por qué estamos aquí, al ministro le gustaría verte. Bueno, voy a denegar su petición, dijo el arcipreste mientras comenzaba a abrirse paso entre los dos hombres, tengo asuntos urgentes que atender. Antes de que pudiera pasar junto a ellos, Drake extendió la mano y la puso sobre el hombro del arcipreste, deteniéndolo. No creo que usted lo entienda, su gracia, dijo peligrosamente, apretando el hombro del arcipreste con tanta fuerza que el anciano siseó de dolor. Esto no es una petición. Más tarde, por unos momentos, solo se escuchó el sonido del viento soplando sobre el tejado de la catedral mientras Rapunzel y Quasi miraban a Frollo en estado de shock. ¿Cómo me llamaste? Preguntó Rapunzel. Princesa, repite Frollo, eres la princesa perdida. La princesa Rapunzel de Corona. Estás mintiendo, refutó Rapunzel, aunque estaba claro que estaba conmocionada por la revelación. Eso no puede ser verdad. Pero lo es, dijo Frollo mientras comenzaba a caminar hacia ellos dos. No puede ser, mi madre, comenzó a argumentar Rapunzel mientras se alejaba un paso de Frollo. Te secuestraron cuando eras apenas un bebé, explicó Frollo mientras continuaba avanzando hacia ella, seguido por algunos soldados. No pudo ser. Gritó Rapunzel, con lágrimas brotando de sus ojos. Es verdad, Rapunzel. Dijo el arcipreste, luchando por levantar la cabeza mientras la miraba con ojos amoratados, dejando caer el libro que llevaba. Eres la princesa. Y eso significa que tienes que correr. No lo dejes, Cállate. Gruñó Fletch mientras hundía su rodilla en el estómago del arcipreste, lo que le hizo doblarse de dolor al quedarse sin aliento. Oigan. Gritó Quasi mientras se movía para detenerlos, pero fue detenido cuando un grupo de guardias se interpuso frente a él. Agarradlos. Gritó Frollo señalando a Quasi y Rapunzel. Corran. Tosió el arcipreste mientras los guardias avanzaban hacia ellos. Rapunzel se dio la vuelta para escapar, pero Frollo la detuvo y la agarró del brazo. Ella gritó de dolor cuando él la agarró del brazo y la sujetó del otro mientras ella luchaba por liberarse. Déjenla ir. Gritó Quasi mientras corría hacia ellos mientras los guardias se movían para interceptarlo. Bajando el hombro, Quasi se abalanzó sobre uno de los guardias, tirándolo de espaldas mientras Quasi rodaba sobre él y continuaba. Otro guardia sacó su espada y lo atacó, pero Quasi saltó sobre el ataque, dio una voltereta en el aire y le dio un golpe en la cara con los pies, rompiéndole la nariz mientras Quasi saltaba sobre él y volteaba sobre el resto de los guardias, aterrizando detrás de ellos antes de correr hacia Rapunzel y Frollo. Quasi. Gritó Rapunzel en advertencia mientras Frollo la arrastraba más lejos de Quasi.
Al mirar a su lado, Quasi vio a uno de los guardias saltando hacia él una fracción de segundo antes de que lo derribaran al suelo. Quasi cayó con fuerza de espaldas con el guardia encima de él. Sin embargo, Quasi pudo poner sus pies debajo del estómago del hombre y aprovechó el impulso de la caída para dar una voltereta hacia atrás y arrojar al hombre fuera de él. Quasi rodó sobre sus pies cuando el guardia aterrizó con fuerza sobre su espalda. Al mirar hacia arriba, Quasi vio que 3 de los guardias lo habían alcanzado. Agachándose cuando uno de los guardias intentó agarrarlo, golpeó al hombre con fuerza en el estómago, abollando su armadura y haciendo que se doblara de dolor antes de que Quasi agarrara sus piernas y apoyara sus hombros contra su pecho y se pusiera de pie, volteando al hombre en el aire antes de que se estrellara contra el suelo. Antes de que Quasi pudiera reaccionar, otro guardia envolvió sus brazos alrededor de Quasi y lo levantó en el aire, mientras un tercer guardia cargó contra él con los puños apretados. Cuando el tercer guardia se acercó lo suficiente, Quasi arremetió con los pies, pateando al guardia en el pecho y haciendo que se tambaleara hacia atrás. Antes de que el segundo guardia pudiera reaccionar, Quasi echó la cabeza hacia atrás, aplastando su cráneo contra la nariz del guardia. El guardia gritó de dolor mientras su nariz rota brotaba sangre y soltó a Quasi para llevarse las manos a la cara. Al aterrizar, Quasi se abalanzó sobre el tercer guardia y lo golpeó con fuerza en la cara. Aturdido por el golpe, el guardia no estaba preparado cuando Quasi lo agarró por el pecho y se dio la vuelta antes de levantar al hombre y arrojarlo contra el otro guardia, tirándolos a ambos al suelo. ¡Cuidado!, gritó Rapunzel, pero su advertencia llegó demasiado tarde, ya que Quasi recibió un puñetazo en el costado de la cabeza. Mientras se tambaleaba e intentaba recuperar el sentido, Quasi vio que Drake se acercaba a él. Antes de que pudiera hacer algo, el otro hombre se le echó encima y le clavó el puño en el estómago. Cuando Quasi se dobló, Drake lo golpeó en la cara con un derechazo cruzado seguido de un zurdazo, lo que hizo que Quasi se tambaleara. He estado esperando los últimos 2 días para hacer esto, se burló Drake mientras Quasi intentaba recuperarse. Voy a disfrutar esto. Quasi intentó lanzar un puñetazo mientras Drake avanzaba hacia él, pero Drake esquivó el ataque y agarró la muñeca de Quasi antes de tirar de Quasi hacia él y, al mismo tiempo, extender el codo, estrellándolo contra la cara de Quasi. Cuando la nariz de Quasi comenzó a sangrar, Drake se aferró a su muñeca mientras lo golpeaba en la cara con la otra, a lo que rápidamente siguió con un revés mientras soltaba la muñeca de Quasi, dejando que el jorobado se tambaleara. Mientras Quasi intentaba desesperadamente mantenerse de pie, Drake se acercó, agarró los costados de la cabeza de Quasi y le dio un rodillazo en la cara, tirándolo al suelo. «Basta», suplicó Rapunzel mientras Drake se acercaba a Quasi, quien se había puesto de rodillas y manos, antes de patearlo en el estómago, derribándolo nuevamente. «Basta, por favor. Levántelo», ordenó Drake, antes de que 2 guardias se acercaran y levantaran a Quasi, sujetándolo por los brazos. Drake se inclinó y levantó el mentón de Quasi, estudiando su rostro, los moretones que ya se estaban formando e hinchando. «Y yo que pensaba que no podía ser más feo», se burló Drake antes de golpearlo en la cara de nuevo. Se rió mientras seguía golpeando a Quasi, mientras Rapunzel gritaba que se detuviera, luchando contra el agarre de Frollo mientras las lágrimas corrían por su rostro. Pensando rápidamente, levantó su pie descalzo y lo estrelló contra el de Frollo. El hombre mayor gritó de dolor cuando la soltó, arrodillándose para agarrar su pie herido. Rapunzel corrió por el techo y antes de que alguien pudiera detenerla, saltó sobre la espalda de Drake. Cuando el hombre más grande tropezó, Rapunzel extendió la mano y le clavó las uñas en la cara y le mordió la oreja derecha. Drake gritó de dolor cuando la sangre comenzó a gotear por su rostro mientras intentaba desesperadamente quitarse a Rapunzel de encima. Estirándose, agarró a Rapunzel, la volteó sobre su hombro y la estrelló contra el techo. Ella tosió de dolor mientras Drake se tambaleaba hacia atrás, agarrándose la cara herida. Drake se tocó con cuidado la oreja herida y descubrió que una parte de la parte superior había desaparecido y que estaba reemplazada por una sangre que supuraba. Miró con enojo a Rapunzel, que se había puesto de rodillas. «Y yo que pensaba que no podía haber nada más feo», se burló Rapunzel mientras escupía la sangre y la piel de Drake. Un poco de sangre le corría por los costados de la boca. «Pequeña», rugió Drake antes de pisotear y agarrar a Rapunzel por el cabello y levantarla hasta ponerla de rodillas mientras ella intentaba luchar contra él. Drake giró la mano y le dio una bofetada en la cara, dejándole una marca roja. Cuando volvió a levantar la mano, Frollo se acercó y agarró el brazo de Drake, deteniéndolo. «Ya basta, capitán», dijo Frollo, fulminando a Drake con la mirada.
Drake le devolvió la mirada antes de soltar a Rapunzel y soltar su brazo del agarre de Frollo. Lamento las acciones precipitadas de mi capitán, se disculpó Frollo, agachándose y ahuecando la barbilla de Rapunzel, levantándola para mirar la marca en su rostro, puede ser bastante bruto. ¿Por qué haces esto?, exigió Rapunzel mientras separaba su barbilla del agarre de Frollo y lo fulminaba con la mirada. Porque necesito tu ayuda, respondió Frollo. ¿Mi ayuda?, preguntó ella, claramente confundida. ¿Por qué necesitas mi ayuda? Porque voy a gobernar este reino, explicó Frollo, y la transición será mucho más fácil con la princesa perdida apoyándome. Él extendió la mano y la pasó por parte de su cabello que se había deshecho en la lucha. Y durará mucho más con la ayuda de tu cabello mágico, continuó. ¿Sabes lo de mi cabello?, preguntó Rapunzel mientras se alejaba de él. Tu supuesta madre me contó mucho, explicó Frollo, agarrándola por la nuca para evitar que se alejara. ¿Tienes a mi madre?, preguntó ella con la sangre helada. Sí, respondió simplemente, poniéndose de pie y asintiendo con la cabeza hacia los guardias. Y ahora os tengo a vosotros. Antes de que Rapunzel pudiera reaccionar, 2 guardias la agarraron y le sujetaron los brazos tras la espalda. ¿Qué pasa con Quasi?, preguntó mientras los guardias la ayudaban a ponerse de pie. Bueno, ahora es un criminal, respondió Frollo, antes de volverse hacia Drake. ¿Y qué hacemos con los criminales, capitán? Dales una caída larga con una parada corta, respondió Drake mientras se limpiaba un poco de sangre de la mejilla antes de burlarse de Rapunzel. Los ojos de Rapunzel se abrieron de par en par con horror y comprensión antes de comenzar a agitarse salvajemente contra sus captores. Quasi, gritó mientras los guardias comenzaban a arrastrarlos a ambos. Quasi. Rapunzel, respondió Quasi, apenas recuperando la conciencia mientras los guardias los llevaban por las escaleras. Mientras los seguía, Frollo pasó junto a Fletch, que todavía sujetaba al arcipreste. No puedes hacer esto, Frollo, le gritó el arcipreste. Le he dado refugio a esta gente. No puedes entrar aquí y llevártelos. Pero puedo y lo hice, respondió Frollo con desdén. Has profanado la casa de nuestro señor por segunda vez, Frollo, le gritó el arcipreste mientras Frollo continuaba bajando las escaleras. Has derramado sangre inocente en suelo sagrado. Arderás por esto. Arderás en el fuego del infierno. Mientras las palabras del arcipreste resonaban en las paredes que lo rodeaban, Frollo se detuvo ante lo que implicaban. Mientras lo hacía, una ráfaga de viento subió por la escalera y Frollo pudo jurar que escuchó los susurros de años pasados. Puedes mentirte a ti mismo y a tus secuaces, susurraban, con palabras que eran las del arcipreste pero con una voz propia, puedes afirmar que no tienes ningún escrúpulo. Pero nunca podrás huir ni ocultar lo que has hecho a los ojos de la Elise Soliel. Frollo se congeló en su paso mientras miraba a su alrededor para ver de dónde venía la voz, sin estar siquiera completamente seguro de haberla escuchado. ¿Todo bien, señor?, le preguntó un guardia que pasaba, sacándolo de sus pensamientos. Sí, bien, respondió Frollo, antes de mirar por encima del hombro y mirar a su alrededor, todo está bien. Mientras tanto, Pascal, coloreado de gris, salió a rastras de su escondite en una de las torres. Miró a su alrededor en pánico, antes de ver el libro que el arcipreste había dejado caer, todavía en el suelo. Corrió hacia él, abrió el libro y rápidamente pasó a la página que el arcipreste había marcado y la hojeó, con los ojos muy abiertos al darse cuenta. Cerró rápidamente el libro, antes de colocar sus pegajosas patas delanteras sobre la parte delantera y levantar el pesado tomo por encima de su cabeza, con las piernas temblando por el esfuerzo. Se movió para bajar las escaleras, pero todavía podía oír a los guardias moviéndose por la catedral. En cambio, se dio la vuelta y comenzó a arrastrarse lentamente por el costado de la catedral, luchando por sujetar el libro mientras lo hacía. Más tarde, la risa de Febo se mezcló con las risitas de las 2 mujeres que lo acompañaban a través del patio hacia la catedral, con sus brazos alrededor de sus hombros, con Maximus y Jali trotando detrás de él. Y entonces Maximus le da una patada en la espalda y él sale volando y cae de cara contra una boñiga de vaca. Dijo antes de que los 3 se rieran a carcajadas, Maximus relinchando junto con ellos. ¿Y después qué pasó?, preguntó una de las mujeres entre risas. Bueno, empezó a decir Phoebus, pero se quedó callado cuando miró hacia la catedral a tiempo de ver a Quasi, Rapunzel y el arcipreste siendo arrastrados por Frollo y sus guardias. La vista lo dejó paralizado mientras se le helaba la sangre. ¿Qué pasa?, le preguntó una de las mujeres con preocupación en su rostro.
Señoritas, deben regresar a casa ahora, respondió Phoebus rápidamente, sin mirarlas mientras quitaba sus brazos de sus hombros. ¿Qué? Preguntó la otra mujer confundida. Ya no es seguro aquí, explicó Phoebus, mirándolos con una expresión mortalmente seria. Tienen que irse a casa. ¿Y tú qué? Preguntó la primera mujer. No os preocupéis por mí, respondió, dándoles una sonrisa tranquilizadora, puedo cuidar de mí mismo. Ahora vosotros dos deberíais iros. Las dos mujeres asintieron y se marcharon a toda prisa. Al mismo tiempo, Maximus miró a Djali y le hizo un gesto para que se escondiera. La cabra asintió en señal de comprensión antes de desaparecer entre las sombras de un edificio cercano. Phoebus miró al caballo, que le hizo un gesto con la cabeza antes de caminar hacia Frollo y los guardias. Frollo los notó cuando se acercaron y les sonrió. Capitán Febo, estaba empezando a preguntarme qué había sido de usted, afirmó, volviéndose para mirarlo. Me alegro de verlo ileso. Gracias señor, anoche fue dura por decirlo menos, dijo Phoebus mientras observaba a Rapunzel y Quasi mientras se las llevaban. Rapunzel le dirigió una mirada suplicante, a la que Phoebus le devolvió una mirada breve que esperaba que demostrara que todavía estaba de su lado. Parece que me perdí de mucho, afirmó. Así parece, respondió Frollo. Hemos conseguido capturar al fugitivo, al arcipreste que lo había estado albergando ilegalmente y a la joven que había secuestrado. Lamentablemente, no hemos recuperado la corona. Creo que puedo ayudarte con eso, respondió Phoebus, antes de sacar la bolsa de la silla de montar de Maximus, sacar la corona y entregársela a Frollo. Logré recuperarla antes de que se me escaparan. Bien hecho, capitán, lo felicitó Frollo mientras inspeccionaba la corona, sabía que podía contar contigo. Gracias, señor, respondió Phoebus, antes de mirar a los hermanos Stabbington mientras pasaban. Señor, si puedo preguntar, ¿no son esos hombres criminales? ¿Por qué llevan uniformes de capitán? Eran criminales, capitán Febo, es cierto, respondió Frollo, pero estaban muy dispuestos a ayudar a atrapar al fugitivo y han demostrado un cierto celo por la justicia. Necesito hombres así para lo que está por venir. ¿Qué es lo que sigue, señor? Preguntó Febo, sintiéndose incómodo. Habrá algunos cambios en este reino, capitán, explicó Frollo, las ruedas ya están en movimiento. ¿En movimiento hacia qué? Preguntó Febo, temiendo ya la respuesta. Estoy tomando el control de este reino de aquellos que lo han dejado caer en el caos y el pecado, explicó Frollo. Estás hablando de derrocar al rey, supuso Febo sin que su rostro revelara nada. En pocas palabras, sí, respondió Frollo. Seguramente ves que esto es necesario. El pueblo se ha vuelto perezoso y pecador. Necesita ser controlado. Y ambos sabemos que el rey no está a la altura de la tarea de ponerlos en su lugar. Es por eso que necesita hacerse a un lado, de una manera u otra. Frollo dio un paso adelante y lo puso sobre su hombro antes de mirarlo directamente a los ojos. Necesito tu ayuda, Febo, dijo Frollo. Sé cómo te sientes por lo que pasó entre tu padre y el rey. Sé que todavía guardas resentimiento por eso. Entonces me estás ofreciendo venganza, afirmó Phoebus. Una vez más, con otras palabras, respondió Frollo con una sonrisa. Estoy a su servicio, señor, mintió Phoebus, con una sonrisa falsa extendiéndose por su rostro incluso mientras sentía que se le erizaba la piel. Excelente, dijo Frollo con orgullo. Creo que ya has pasado por suficiente. Vete a casa y duerme un poco. Te veré mañana en el Palacio de Justicia. Por supuesto, señor, respondió, asintiendo. Frollo asintió y se dio la vuelta antes de irse con sus guardias. Phoebus esperó a verlo irse por unos momentos hasta que estuvo seguro de que se habían ido, antes de darse la vuelta y saltar sobre la espalda de Maximus. Sin embargo, antes de despegar, Phoebus escuchó un ligero chirrido que provenía de una pared cercana. Al mirar hacia allí, vio la forma de color jade de Pascal arrastrándose por la pared, apenas sosteniendo el libro que llevaba. Phoebus extendió la mano y tomó el libro mientras extendía su otra mano en la que el camaleón prácticamente se derrumbó. Hizo un gesto salvaje, tratando de explicarle a Phoebus lo que había sucedido mientras Phoebus miraba con curiosidad el libro y lo deslizaba en la cartera. Lo sé, dijo Phoebus solemnemente, provocando que Pascal lo mirara con tristeza. Phoebus colocó a Pascal sobre su hombro, antes de agarrar las riendas de Maximus. Vamos, tenemos que encontrar a Esmeralda y Flynn. Gritó mientras Maximus se erguía sobre sus patas traseras. Maximus se dio la vuelta y salió corriendo de la catedral, con el eco de sus cascos en el patio.
Mientras lo hacían, Phoebus soltó un silbido rápido, lo que hizo que Djali saliera de su escondite y corriera tras el caballo. El capitán de la guardia y los 3 animales corrieron por la ciudad, yendo de callejones y calles, mientras el aliento caliente de Maximus y Phoebus se mezclaba. Finalmente, corrieron hacia uno de los puertos, donde Eugene y Esmeralda estaban llevando su bote hacia el puerto, charlando alegremente entre ellos. Flynn. Gritó Phoebus mientras se acercaba, intentando llamar su atención. Esmeralda. Ambos lo miraron, confundidos por qué corría hacia ellos tan rápido. ¿Qué pasa? Preguntó Esmeralda inmediatamente preocupada. Se los ha llevado. Respondió Phoebus mientras detenía a Maximus y se deslizaba de su espalda en un solo movimiento fluido. Frollo se ha llevado a Quasi y Rapunzel. ¿Qué? Gritó Eugene sorprendido. ¿Cómo pasó esto? Preguntó Esmeralda horrorizada. ¿Cómo los encontró? No lo sé, respondió Phoebus sacudiendo la cabeza, pero eso no es lo peor. ¿Qué podría ser peor? Exigió Eugene. Frollo está planeando un golpe contra el rey y la reina, dijo Phoebus con voz grave. Eugene y Esmeralda miraron a Phoebus por unos momentos en estado de shock. Eso es mucho peor, comentó Eugene. ¿Qué vamos a hacer? Preguntó Esmeralda. No lo sé, respondió Phoebus, luciendo perdido. Bueno, tenemos que hacer algo. Gritó Esmeralda frenéticamente. ¿Qué pasaría si se lo dijéramos al rey y a la reina? Preguntó Eugene. No tengo dudas de que Frollo los tiene rodeados de guardias que son leales a su causa, explicó Phoebus, todavía tengo su confianza y dudo que incluso yo pueda llegar hasta ellos y explicarles lo que está pasando sin avisarle a Frollo. Entonces, ¿qué hacemos? Preguntó Eugene desesperado. Creo que tengo una idea, dijo Esmeralda, con una mirada pensativa en su rostro mientras miraba a Phoebus, pero no creo que te guste.